Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Anciano, ¿qué ha habido? ¿Cómo están? Chiruso, ¿todo bien? Bien, por fin. Usted tiene varios amigos en el mundo del fútbol, varios en Colombia, y creo que la gran mayoría, sobre todo si usted es conocido en el mundo dirigencial colombiano, la gran mayoría pueden ser tipos no de muy buena procedencia. Pero hoy venimos con un buen contacto suyo, un buen amigo que creo que es ídolo acá de por lo menos los tres que hacemos parte de este podcast, y es Ricardo Tabarelli. Mono, buenos días, sí. Tuve el gusto de conocer al Mono. Le estaba hablando precisamente a Ricardo Tabarelli, arquero del Olimpia, arquero de la selección paraguaya. Es el único paraguayo que ha quedado campeón de Copa Libertadores con un club paraguayo, porque los otros dos campeonatos del Olimpia los tapó Almeida, que es uruguayo. Pero Ricardo, más conocido como el Mono, y acá en Colombia sería el Mico, porque en Colombia Mono es rubio y no Mico. Ricardo... tuve el gusto de conocerlo por allá por el 2002, cuando era el arquero de Olimpia. Ese Olimpia de Tabarelli, de Cáceres, de Orteman, de Rodrigo López, del Peque Benítez, de Gastón Córdoba y de una cantidad de jugadorazos que quedaron campeones de Copa Libertadores y que yo tuve el gusto de tener que defender a Olimpia contra FIFA, que nos estaba metiendo contra los palos por una sanción que le habían impuesto al Olimpia. Ricardo, bienvenido a Otro Fútbol. Mi querido Andrés, bueno, un placer, un gusto poder estar contigo, con toda la mesa y con todos los muchachos. Y bueno, siempre es bueno meterse en el túnel del tiempo, recordar es volver a vivir, dice un refrán, así que bueno. Y también todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Claro. Ahora me doy cuenta que soy Mico, no Mono. El Mico. Y dale Mico, dale Mico. Yo gritaba con mi hijo esa canción y mi ex se ponía furiosa porque no sé por qué le molestaba, pero entonces mi hijo tenía la misma remera, pero chiquita, y salíamos y gritábamos y dale Mono, dale Mono. Cada vez que salía al Olimpia era muy divertido. Pero estamos en eliminatoria, Ricardo, y tal vez primero vamos a hablar de eliminatorias. Martín... creo que no había nacido en el 2002 o por lo menos no tenía. Tampoco. No tenía. Tenía 5 años. No se acuerda. Pero hablemos de eliminatorias, Ricardo. ¿Vos cuántas eliminatorias tuviste? Bueno, yo estuve en la última parte del 98. Tuve dos o tres convocatorias, ya cuando estaba terminando, el grupo estaba armado. Y después en el 2002 estuve en toda esa eliminatoria, me tocó jugar también partido y bueno, después para el 2006 también jugué algunos partidos, estuve en algunas convocatorias, pero como en el 2005 me retiré, no tuve oportunidad de ir al Mundial, pero sí, fue un gran honor, una gran responsabilidad, hermosa responsabilidad poder representar a mi país en un mundial. Creo que es el mayor premio que un jugador puede tener, ¿verdad? Porque cuando te entonas el himno, te pasa tu vida. En milésimas de segundo, te pasa tu vida desde que te sentís con uso de razón hasta ese momento y uno quiere llorar, quiere reírse, se acuerda de todos sus seres queridos y de su infancia hasta ese momento. Y es una sensación indescriptible, o sea, indescriptible. Creo que esas emociones hay que vivirlas para realmente poder saber y sentir lo que un jugador de fútbol, al estar en un mundial, todas las emociones juntas que le vienen realmente... No es un regalo del fútbol, sino de la vida misma, ¿verdad? Es así. Tú tienes que agradecerle a Faustino Asprilla, porque no es que Ricardo tuvo un problema que le pasó a Bochini y a muchos, es que era un arquerazo.
campeón de Copa Libertadores, pero tenía delante al gran Chilavert y lo opacó un poco, pero como Chilavert se escupió con Faustino Asprilla, tú jugaste 2 partidos del Mundial, si no estoy mal. Sí, bueno, sí, sí. A José Luis se le había suspendido. En verdad, a él se le suspendió por el tema con Roberto Carlos en Porto Alegre. Sí. Y bueno, ahí justo se le había suspendido 2 partidos y teníamos un partido en Venezuela. Y bueno, ella compurgaba un partido. Después teníamos contra Colombia y ahí no pudo jugar. 3 partidos, en verdad, y no pudo jugar contra Venezuela, contra Colombia y en el Mundial. Entonces, claro, se me abrió esa oportunidad de esa chance de poder jugar ese partido en el Mundial, ¿verdad? Pero lo que sí yo puedo decir de José Luis Chilavert es que hemos aprendido mucho de él. No solamente, él vende un personaje, o sea, él tiene un personaje y como todo tipo que quiere salir a ganar, usa todas las armas que tiene, ¿verdad? Pero él en la intimidad siempre fue un líder positivo, un líder que siempre peleó por sus compañeros y preguntando siempre si cómo andábamos a cada uno y ese tipo de cosas. O sea, lo que pasa es que la gente por ahí ve en él ese lado tal vez del cual nosotros le veíamos de otra manera en la intimidad. Tal es así que él mismo se reía muchas veces, ¿verdad? Cuando la gente hacía muchos dramas, él se reía porque montó un personaje y él fue a un lugar muy difícil, ¿verdad? Imponerse en la Argentina no es fácil. Claro. Él se impuso en un fútbol, en un medio bastante difícil, y entonces eso creo que también forjó un poco su temperamento, su carácter, y lo tuvo que hacer también de esa manera para poder sobreponerse en un medio realmente muy difícil, ¿verdad? Pero él, yo lo considero un futbolista excepcional y una gran persona, ¿verdad? Tenemos una anécdota en el Campín de Bogotá, no sé si se acuerdan cuando Paraguay ganó 2-0 y él hizo el gol de tiro libre. Sí. Y la gente estaba o sea, era Chilavert contra toda Colombia, no era contra 11 jugadores, ¿verdad? Y así fue la semana. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el calentamiento previo al partido y él repetía: Dios, dame un tiro libre, solo eso te pido. No es que le decía a Dios, ojalá pueda meter un tiro libre, no, ojalá pueda clavarla en el ángulo, no, él pedía el tiro libre. Por favor, puedo tener el tiro libre, dame esa oportunidad de tener ese tiro libre. Y yo lo escuchaba así, ¿verdad? Y cuando terminó el partido, no, yo le hice recordar eso y realmente tenía una personalidad avasallante, ¿verdad? Entonces, él condicionaba mucho a sus rivales y, bueno, eso lo supo llevar, ¿verdad? O sea, eso hay que saber sostenerlo también, ¿verdad? Sí, claro. Ricardo, y de la eliminatoria ahorita, ¿cómo la ven? Porque a ustedes les tocó jugar la eliminatoria dura, la eliminatoria que era que era más difícil clasificar, en donde realmente había más nivel. Ahorita pues el fútbol, creo yo, se ha prostituido bastante. Y por eso mismo hoy en día cada vez es más fácil, no sé si la eliminatoria suramericana, pero sí va a ser más fácil ir al Mundial Pero aún en así, general. Colombia y Paraguay no clasifican. Claro, pero igual han jugado, o sea, pero calcule por eso mismo, piénselo que si no era así. Y eso que Paraguay tuvo una generación dorada con ustedes en algunas cosas, pero ¿cómo ve ahorita las eliminatorias de este momento? Bueno, las eliminatorias difíciles, muy difíciles y más todavía ahora, o sea, si vos nos ponemos a pensar, tal vez Argentina y Brasil se van a despegar del lote
y después el resto más o menos estamos, creo yo, a mi entender, Uruguay, Colombia, Chile tal vez no está pasando Ecuador. un buen momento, Ecuador que ha despegado muchísimo, todas las selecciones han despegado, ¿verdad? Yo creo que también, y el hecho de que Bolivia va a jugar en la altura es también un plus. Ir a los diferentes países y estadios realmente no es fácil, por eso hace poco me llamaron de Europa y justamente el tema de debate eran las canchas, los horarios, los partidos. Y en Europa es mucho más Fácil. vamos a decir, Fácil. casi todas las canchas son iguales. Y sí, todo en la hora. Aquí, no sé, cada país trata de sacar ventajas. Paraguay tal vez también va a tratar de buscar en un horario donde haga mucho calor y ese tipo de cosas, a la altura para ciertos países y que está bien y están en su derecho también. O sea, las eliminatorias son difíciles y en Sudamérica mucho más. Ahora, ¿dónde está la fortaleza de los equipos que van a clasificar, a mi entender? Tienen que formar, obviamente que esto se trata de buenos jugadores de fútbol, pero si no tienen la templanza, si no tienen la fortaleza mental del armado del equipo, de poder sobrellevar las vicisitudes psicológicas, emocionales que conlleva una eliminatoria larga, van a fracasar. Pero el equipo, yo creo que primero se arma con buenos jugadores, obviamente, pero tiene que tener una columna vertebral y mucha personalidad para saber soportar, porque hoy día el jugador está muy expuesto a las críticas, ¿verdad? Y bueno, y hay de todo tipo, ¿verdad? Hay jugadores que aguantan, jugadores que no, jugadores que realmente eso le complica un poco y incide en su rendimiento. Entonces, es muy importante la fortaleza mental del grupo de jugadores, grupo humano en este caso, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, creo que Brasil y Argentina se van a despegar del lote y bueno, y el resto vamos a buscar esas plazas que da el Mundial y que van a ser difíciles y que se van a ir determinando, a mi entender, en las últimas fechas. No va a ser que las otras, las terceras, cuartas, quintas selecciones se van a ir despegando. Yo creo que esto va a ser así. Hasta el final de la eliminatoria va a ser bastante Apretado. difícil para todos, ¿verdad? Ricardo, y entonces hagamos cada uno aquí en Pero Colombia le decimos una polla. Yo La abro un paréntesis, pero Paraguay no está clasificado por ser... no, porque No, Estados Unidos. 2030, Perdón. compañero. En Colombia una polla es la apuesta. Yo no sé en Paraguay qué sea, pero digamos que en Colombia una polla es una En apuesta. España no se puede decir, pero bueno. Correcto. Acá la apuesta es, usted diga, cada uno dice tres, los tres que creen que se van a quedar por fuera. Que para mí son Bolivia y Venezuela. Y hay Chile. que pensar un tercero que yo también Y creo que es Chile. Chile. Yo creo que son Bolivia, Venezuela y Chile. Creo que el de la disputa allí, pero ¿tú qué dices, Ricardo? Sí, pero Hay que jugarlo. todavía falta mucho. Chile no está pasando un buen momento, yo creo, pero va a levantar. O sea, Paraguay tampoco está pasando un buen momento y nosotros creemos también que va a levantar. Hay muchos puntos por delante, pero a priori sí, si te pones a pensar un poco, tal vez decís, pero hay muchas selecciones que sacaron también muchos puntos afuera y eso también le puede ayudar, por ejemplo, a una selección como Bolivia, si se hace respetar en La Paz, entonces eso también le puede meter en el lote. O sea, hay muchas circunstancias que juegan a lo largo de las eliminatorias que hacen que sacar un análisis ahora realmente, no sé, podemos decir, y no podemos equivocar muy grande, ¿verdad? Y después, bueno, esto también es fútbol, por eso es tan apasionante, porque nadie tiene la verdad Claro. y muchas veces se dan resultados que uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, en el básquetbol no se da, pero en el fútbol sí, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar, Argentina no le gana a Paraguay hace creo que como 10 años en la eliminatoria, y vos te pones a pensar hoy,
¿Y quién es el firme candidato para ganar mañana? Argentina, ¿verdad? Pero Argentina no le gana a Paraguay hace 10 años, ¿verdad? Es más, Paraguay le ganó más veces en ese tiempo que empate y ese tipo de cosas. Entonces, ¿De visitantes? Es que el fútbol tiene eso, ¿verdad? Y Defensores del Chaco es... No, pero mañana es en Argentina. No, yo sé, pero Defensores, Paraguay en Defensores, a mí es de los estadios que más me gusta. Pero hablemos ahora un poco, yo tengo esta camiseta, que es la camiseta de Ricardo cuando jugaba en el Olimpia, la camiseta del mono. Del Mico. Del Mico. Del Mico. Del Mico. Hace, digamos que unos 10 años empezó una moda no, cambió el reglamento y hablan de definición por penales. Olimpia gana en el 2002 por penales la Copa Libertadores y Ricardo era el arquero de los penales. Los penales, me acuerdo el último penal que fue Mauro Caballero, que se lo hicieron repetir, si no estoy malo, no sé, fue ese contra el Gremio. Pero, ¿cómo es una definición de penales, Ricardo? La semifinal contra el Gremio. Sí, la que se lo hacen repetir, que no tiene ningún problema, me impresiona. ¿Cómo es una definición desde el punto de vista del arquero? Yo siempre digo, el arquero no tiene mayor problema porque de entrada sabe que le van a hacer el gol. Si lo votan bien, pero ¿cómo es una definición debajo de los palos? Bueno, en primer lugar están los especialistas, ¿verdad? O sea, yo siempre, si bien todos por ahí somos arqueros los que jugamos en esa posición, después están los especialistas, o sea, un José Luis Chilavert, una taja penales, un Ever Almeida, Justo Villar, Claro. son los especialistas, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver también la parte psicológica, ¿verdad? De acuerdo a también cómo está el que te va a patear, y vas averiguando cosas. Por ejemplo, en la definición, yo siempre, el Turco Ali, que era el asistente de Nery Pumpido, él me pasaba, ¿verdad? O sea, y en aquel entonces no había tanta información como ahora. Hoy vos podés googlear vos mismo y ves qué jugador pateó tantas veces en tal cual lugar, etcétera, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil hoy. Antes tenía que enviar los espías y preguntar así y asá. Entonces el Turco Ali me pasaba la lista de penaleros, ¿verdad? Y bueno, y yo también no solamente me guiaba por dónde patearían, sino cómo se paraba. Y lo que sí me acuerdo, que yo trataba de que los penales duren, los que me pateaban a mí en contra, que duren mucho, para que la presión, porque jugábamos en el Olímpico en Porto Alegre contra Gremio y habían 75,000 personas, una cosa así, más o menos, era récord de gente que había. Y yo lo que trataba de hacer era tirarle un poco la presión al jugador y trataba de darme la vuelta, esperando, como para que dude y que piense que errando el penal, ¿qué le podría ocurrir? Y esas cosas, vos le preguntás a los compañeros y esas cosas se te pasan por tu cabeza, ¿verdad? Si vos no estás concentrado. Entonces, todo ese tipo de cosas, aguantarla hasta el último momento. La gente no lleva muy en cuenta lo psicológico y lo emocional en un partido de fútbol y más todavía en una definición por penales, ¿verdad? Juega mucho la parte psicológica, la parte emocional, y el que lo supo y lo sabe interpretar y lo sabe hacer hoy día es el Dibu Martínez, ¿verdad? Y dicho por él. En los penales contra Francia, él hizo tiempo. Son juegos psicológicos que a la hora, la verdad, pesan, y en la medida de que vos lo sepas usar, obviamente que vas a sacar ventaja. Y después, bueno, esto es, el jugador patea fuerte y vos te puedes ir al mismo lugar y es gol. O sea, hay mucho más posibilidades del jugador que patea un penal de hacer un porcentaje muy alto de hacer el gol, ¿verdad? Pero el arquero que sabe leer esas cosas, esos tiempos, esa parte psicológica, también tiene posibilidades de poder parar los penales. Y bueno, ahí tenemos los últimos casos, el Dibu Martínez en la Copa América. Y Ricardo, y bueno, no sé si viste la historia, pero hace poco, de hecho la final de este semestre pues en Colombia fue entre Millonarios y Nacional. Y en los penaltis, el arquero Nacional tenía un termo, un botilito, pues, dentro de ahí, como ahí estaba pegado,
el papel en donde probablemente podrían cobrar cada jugador. Más o menos un poco lo que le pasó a Lehmann en el 2006. Con la diferencia que acá no es que se le borre lo que tenía, sino que simplemente al arquero un recoge bolas de Millonarios le robó el termo y se lo quitó. Y ya se quedó sin el termo, sin sus apuntes, mejor dicho. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque realmente eso fue un debate aquí gigantesco entre si estuvo bien o estuvo mal haber robado, si fue o no en contra del reglamento, si ya de por sí el hecho de tener un papel con las anotaciones es como tener copia o plagio, por decirlo así, pues, poniéndolo en un ambiente estudiantil. Entonces, ¿qué opinas de eso? Bueno, y cada uno, como decía hace rato, ¿verdad? Cada uno busca sus mañas, sus ventajas, y después está del otro lado bandido con bandido, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Así que, pero es parte, en el fútbol uno tiene que ser muy vivo, ¿verdad? El fútbol es para vivo, como se dice, y hay muchas cosas que pasan dentro de un partido de fútbol que por ahí la gente no ve ni escucha, las cosas que pasan en los corners, las cosas que nos decimos, pero es como el juego, pero también termina y es como el juego del ajedrez, ¿verdad? La reina vuelve a su lugar, el peón vuelve a su lugar, la tabla empieza de cero, nos abrazamos y listo, ¿verdad? El que sepa interpretar eso, bien, y el que no, pues bueno, es su problema, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros cuando íbamos a jugar, me acuerdo en un partido nos fuimos a jugar a Chile contra la Universidad de Chile, y bueno, yo tenía un compañero, el Nito Puente, uruguayo central él, y entonces yo veía que se peleaba con Flavio Maestri, ¿se acuerdan del peruano, verdad? Claro. Y él le decía cosas así, che, tú averiguabas cosas así, ¿verdad? Averiguaba el nombre de la novia y le decía, che, tu novia está saliendo ahí con Leo Rodríguez, su compañero, se están encontrando en tal lugar, y el tipo se volvía loco. Le sacó del partido, tarjeta amarilla, los compañeros ya le mandaban a la China, y Leo Rodríguez, que era el número 10, no entendía nada, y él estaba como puteando a Leo Rodríguez, ¿entendés? Y era todo un invento. Y bueno, eso nosotros en nuestra época se usaba mucho, ¿verdad? En los corners, y era como para sacarlo de foco al rival, ¿verdad? Y terminó el partido, me acuerdo que ganamos, y se vinieron todos encima de nosotros, y nada, no, Nito Puente se reía y le dijo, no, es una broma, nada que ver, me pasaba en ese dato, punto y listo, chao, ¿entendés? Jodete. Claro, hay un tema. Cosas así. Hay un tema que a mí me gusta mucho. Yo conocí Paraguay, tuve unos 4 años, y es el guaraní. Ustedes los paraguayos, desde el más elegante hasta el menos elegante, hablan guaraní. Hay una historia que no sé si será verdad o no, cuando estaba Maldini, que no les gustó, que no me acuerdo no sé si era Chilavero o alguien, pero que en un momento se pararon en la mitad de la cancha, empezaron a hablar para guaraní y jugaron otro partido. El guaraní sí es una herramienta fuerte para ustedes porque nadie lo entiende. Pueden ocurrir esas cosas que se saltan el técnico y todo y empiezan a hablar guaraní. Claro que sí, porque es más, nosotros nos saltábamos, por ejemplo, y no hablamos en guaraní, entonces obviamente el rival no entiende, el árbitro mucho menos, nosotros por ahí le estamos puteando al árbitro en guaraní y nos estamos descargando y él no entiende nada, ¿verdad? Entonces sí, claro, o sea, nosotros siempre el guaraní lo usamos como una herramienta un poco de comunicación, y que el rival muchas veces no entienda, ¿verdad? Por ejemplo, dando el arquero, más que nada también, ¿verdad? Dando indicaciones, cómo marcar, qué hacerle, cómo no hacerle. En guaraní no entienden nada. Y sí, y aparte también eso le pone nervioso a los rivales, porque también nosotros le hablábamos fuerte en guaraní a los rivales y decían, ¿qué me decís? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sacaba también de foco, y claro, era una pequeña ventaja también que la tenemos y que en su momento también nosotros supimos usar, ¿verdad? Sí,
el paraguayo es muy, por lo menos acá lo vemos como un jugador muy duro, que pega. Nosotros acá nos tocó Cabañas, Bataglia, el Gato Fernández, y es un fútbol muy físico. Sigue siendo así de físico. Yo, salvo a Olimpia, que lo veo en Copa Libertadores, veo muy poco, pero sigue siendo un fútbol tan físico. Sí, sí, por nuestras características, ¿verdad? Yo creo que cada país tiene su manera de ser, tiene sus tradiciones, tiene su idiosincrasia, y vos le podés poner al técnico que vos quieras en Colombia y vos vas a tener jugadores de buen pie, que dan los pases cortos, buen trato del balón, jugadores explosivos, bien dotados técnicamente, y podés desde Faustino Asprilla hasta los que están jugando hoy y tienen una manera de ser. Argentina lo mismo, Brasil lo mismo. Brasil le va a traer a Ancelotti, pero Brasil va a jugar a la brasilera, ¿verdad? O sea, y Paraguay también tiene una manera de sentir el fútbol, de mucho roce, tanto en las pelotas defensivas y ofensivas, una manera de sentir el fútbol, ¿verdad? Muy parecido al uruguayo somos nosotros, ¿verdad? O sea, el fútbol más o menos, ¿verdad? Pero cada país tiene su manera de sentir con sus costumbres y nadie se escapa de eso, ¿verdad? Yo creo que y Paraguay tiene su fortaleza ahí, ¿verdad? Tiene un juego de mucha fricción. No somos una selección que nos gusta tener mucha la pelota en el pie, sino es como que vamos, se tiran pelotazos tal vez y vamos a pelearla. Cambió un poquitito, vamos a decir, el fútbol en cuanto a ese concepto, pero tenemos una manera parece que cuando nos ponemos la albirroja sentimos así el fútbol y es lo que nos lleva, ¿verdad? Yo creo que es nuestra manera de sentir un poco el fútbol, ¿verdad? Sí, ha cambiado un poco, ¿no? Ahorita estaba, por ejemplo, no sé, Almirón, Miguelito Almirón, que es más de correr, no tanto de pegar, de Sí. jugar. Pero, y le iba a preguntar por Nery Pumpido. Ricardo, usted tuvo el honor de tener de maestro en general y pues de técnico de Olimpia, pero sobre todo de maestro, me imagino. Pero además era arquero. Siendo arquero, exacto. Tener a Nery Pumpido. ¿Cómo es Nery? ¿Cómo era un entrenamiento con él? ¿Cómo fue todo el proceso de él en Olimpia? ¿Y qué lecciones le deja a uno Nery Pumpido? Bueno, en primer lugar, él era el líder del equipo como técnico, como gerente técnico, él era el líder, un técnico que daba mucha libertad a sus jugadores, le daba mucha confianza, tenía siempre el 11 titular y les daba confianza al equipo. Podías tener un mal partido, pero él le seguía dando la confianza al jugador. Yo creo que, y esa libertad dentro siempre de un orden, ¿verdad? De que cada jugador explote sus condiciones técnicas. Yo creo que el gran error del fútbol de hoy es que los técnicos quieren parecerse a Guardiola y todos creen que ese es el camino y nadie tiene la verdad en el fútbol. Y al fin y al cabo, el fútbol decide la inventiva. O sea, los jugadores que tienen inventiva son los que deciden en un equipo de fútbol, ¿verdad? Y yo creo que hoy los técnicos tratan un poco de parecerse a Guardiola en cuanto a 2 toques más de 2 toques, no el pase atrás, no esto, no lo otro, no el perfil. Entonces es como que le van condicionando a los jugadores y lo van convirtiendo tal vez o en tipo semi-robot que tienen que seguir un estándar de cómo moverse y qué hacer con la pelota en 2 toques, ¿verdad? Si bien el fútbol es dinámica, siempre va a pasar por los jugadores y siempre va a pasar por la calidad técnica. Entonces, yo creo que el fuerte de Nery Pumpido siempre fue darle esa libertad a sus jugadores con sus condiciones técnicas y bueno, eso nos llevó obviamente a pasar equipos. Boca se iba para el tricampeonato consecutivo de América, nosotros le dejamos en el camino. Gremio preparó un super equipo para salir campeón, gastaron en aquella época $100 millones para la época que era una fortuna y le dejamos afuera y bueno, entonces creo que tuvimos un gran técnico y que supo llevar y supo
ayornarse también a los jugadores que tenía y darle esa libertad fue fundamental, ¿verdad? Pero acá perdiste Copa Libertadores. Yo vi ese partido que estaba con el Olimpia en Manizales. Un tiro libre faltando un último 2-1. minuto. 2-1. 2-1 perdimos esa vez. Sí, Yo me acuerdo. Gol de Valentierra, ¿no? De Valentierra. Yo estaba en el camerino y nunca te vi putear tanto como ese día. Sí, claro, porque estábamos ahí tipo empatando el partido. Minuto 87. Y bueno, creo que sobre la hora, Sí, sobre sí. la hora medio, ahí después perdimos, ¿verdad? Pero sí fue fue uno de los pocos partidos que perdimos, ¿verdad? Entonces, fue un partido muy duro contra Once Caldas, me acuerdo, sí. Y nosotros en Asunción empezamos y ganamos un partido durísimo, me acuerdo, en aquel entonces también. Empezamos un poco ahí la campaña. Y bueno, sí, nos tocó perder en Manizales un partido vibrante, me acuerdo, ¿verdad? Ese equipo de Copa Libertadores tenía una característica o tenía una persona, y la tenemos que mencionar acá, que era el presidente Julio Osvaldo Domínguez Dib. Y voy a contar la anécdota del partido de Manizales. Normalmente hacer Manizales, Asunción, es Manizales, Bogotá, Bogotá, Sao Paulo o Bogotá, Buenos Aires, y Buenos Aires, Asunción, que son unos vuelos desgastantes, pero el presidente de Olimpia, no sé cómo lo habrá hecho y creo que hoy en día es impensable, pidió prestado el avión presidencial de Paraguay e hicimos... ¿De verdad? Sí, ahorita lo puede contar Ricardo. E hicimos Bogotá, Asunción, que no existía, en 6 horas en vez de gastarse un día y medio entre Bogotá, entre Manizales y Asunción. Domínguez Dib es el papá del actual presidente de la Conmebol. Era un tipo muy especial. ¿Te acordás de ese avión, Ricardo? Sí, claro, y nosotros en el avión presidencial, mira, tenemos tanta anécdota con el avión presidencial que cuando salimos campeón de la Copa Libertadores y estábamos de vuelta aquí en Asunción, había una neblina, hacía un frío y todo el mundo estaban tomando cerveza ahí en el fondo, gritando, saltando, y yo estaba con el piloto del avión. Y el tipo, los pilotos, porque estaban ahí los pilotos, decían que no tenían permiso para poder bajar en Asunción por la neblina, y entonces estaban preocupados ellos mientras los muchachos estaban festejando allá en el fondo. Y yo temblando ahí adelante en la cabina porque escuchaba y decía, no pueden bajar, hay que ir a Resistencia, nos fuimos a hacer Resistencia, nadie ni enterado, y tampoco podíamos bajar Resistencia ni en Corriente, y dábamos vuelta con el avión, mientras los muchachos ni entendían lo que pasaba. Tomaban y nosotros trago. con Juan Carlos Franco estábamos sudando en la cabina, me acuerdo, y después, bueno, de tantas vueltas que dimos, nos bajamos. Pero sí, el avión presidencial nosotros usábamos en los charters, y en aquel entonces sí, claro, nos fuimos, me acuerdo muy bien que nos fuimos, y bueno, él ya pensaba y decía por el desgaste, porque viajar realmente te desgasta mucho, ¿verdad? Te cansa, y bueno, eso era subirse acá, descansar, porque era un avión grande, un 767, y bueno, llegábamos prácticamente sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces esas cosas también juegan, ¿verdad? Hoy todos los equipos ya usan eso, o sea, van en vuelo charter, no van más en vuelo de línea, entonces eso en aquella época, como salía muy caro, entonces era un poco impensado, pero bueno, el presidente ya tenía esa visión adelantada, ¿verdad? No, pero es que hoy en día, al contrario, hoy en día creo que es impensado, por lo menos en Colombia, que un equipo viaje en el avión presidencial, o que en Paraguay cojan el avión de Peña y viajen en el avión presidencial. Me parece berraco, ¿no? Ricardo, yo sé, seguramente, el equipo, tal vez de los equipos que más memoria tengo, más que los de Millonarios, es de ese Olimpia, y yo tengo en mi memoria 2 jugadores, Orteman, bueno, y Ricardo por la pinta y por todo lo que representaba, pero Orteman... Y el Peque Benítez. No, Ibáez, Richard. Sí, claro. No, todo era un equipazo. O sea,
la gran fortaleza de ese equipo, no éramos un equipo que jugábamos muy lindo y éramos vistosos, pero sí éramos unos guerreros, ¿verdad? En la saga le tenías a Celaya, Julio Cáceres y Enciso en el medio campo, que era nuestro capitán, Gastón Córdoba, Orteman, que la rompió en ese campeonato, tal y así que bueno, salió el jugador del campeonato y el jugador de la final, Richard Báez, que era un centro delantero grandote, pero técnicamente muy bueno, muy bueno. Y bueno, y tal así que él era el titular y Mauro Caballero era el suplente, ¿verdad? Que Mauro entraba y hacía goles, ¿verdad? Tal Paco Esteche también, o sea, era un equipo de hombre, un equipo de hombre. El Animal Quintana que trancaba con la cabeza, ¿verdad? No trancaba con el pie, trancaba con la cabeza. Entonces, se supo armar un poco un equipo de esa manera. Y bueno, eso hizo que seamos un equipo con mucha fortaleza física. Y yo después fui, el año siguiente, yo fui a Gremio, ¿verdad? En el 2000, no el año siguiente, en el 2004, y tenía ahí a un compañero que habíamos jugado en el 2002 y me decía, a nosotros no queríamos jugar con Olimpia, con cualquier, queríamos jugar con Boca, con River, con quien sea, Peñarol, Nacional, lo que sea, pero no queríamos jugar con Olimpia. ¿Y por qué? Yo le preguntaba. No, porque ustedes pegan, no, porque y tal y así nos cagaron a patada, no, salimos todos todo machucados, dice, ¿verdad? y bueno, era un equipo así, sí, era un equipo aguerrido. Ricardo, y quedan campeones, ya contaron que se van a festejar en el avión presidencial y luego juegan contra el Madrid la copa que ya no existe, tristemente, que me parece la más bonita, que es la Intercontinental. Ese Madrid de Casillas, de Makelele, de Roberto Carlos, fue la primera Figo, Raúl, Zidane. Fue la primera vez que jugaban los Ronaldo. Los Galácticos. Eso claro. fue. Pero no metieron el 8 que le metieron a Millonarios. Fue un partido digno. A mí me gustó. Yo estuve allá. No, claro, o sea, y nosotros tuvimos también, o sea, 57,000 equipos se preparan cada año para jugar una final del mundo. Y nosotros éramos uno de esos equipos, ¿verdad? Estando en la final ante los Galácticos, un super equipo, pero nosotros no lo veíamos como tal. Cuando hubo entrada a la cancha, son 11 contra 11, listo, chao, no sé, en el túnel nosotros le gritábamos de todo y bueno, y ellos también se daban ánimo. Terminó el partido, obviamente fueron mejores, nosotros tuvimos también nuestras chances, pero fueron justos ganadores porque no eran un buen equipo, eran un equipo fantástico, ¿verdad? El equipo de los Galácticos, que solo creo que después se vino Beckham, ¿verdad? Pero él vino ya un poco después, pero tenían un super equipo, pero sí, claro, nosotros hicimos un gran partido y dimos todo, no tenemos nada que reclamarnos, más que agradecer el hecho de poder jugar una final del mundo es algo espectacular, ¿verdad? Así que, y esa, jugar donde se jugó la final del Mundial en Yokohama, habían 89,500 personas sentadas en ese partido, ¿verdad? Fue realmente un evento espectacular también, ¿verdad? Una gran experiencia, ¿verdad? No les pasaron por encima. Perdieron, pero no les pasaron por encima. Ricardo, claro. Yo me acuerdo el primer arquero paraguayo que yo vi, que era el Gato Fernández. Claro, con Núñez y con Buenaventura Ferreira en el Cali. ¿Cuál fue tu arquero ídolo de infancia? Mi ídolo era el Gato. El Gato era muy bueno. Claro, porque el Gato tenía un estilo así. Era elegante, volaba y él se quedaba suspendido en el aire. Yo me acuerdo que seguí una campaña del Gato 86, 87, 88, él jugó en Libertad y después ahí se fue al Cali, ¿verdad? Sí. Perdón, 87, 88, creo que el 86 estuvo en Cali. Creo que está en Cali cuando fue al Mundial. Sí, después de eso él vino a Libertad y bueno, yo seguí esa campaña y era un arquerazo, pero arquerazo tranquilo como él solo, atenazaba la pelota y sí, claro, el Gato Fernández era un súper arquero. Después tuvo un gran paso, entiendo, por Cali
y después tuvo un Ídolo. mejor paso él estuvo en Inter de Porto Alegre, también ahí un referente importante, estuvo en Palmeiras también y fue campeón también ahí, así que sí, claro, él lo tenemos como gran referente mundialista y bueno, aquí también súper campeón en los equipos que le tocó jugar, en Cerro, y bueno, es un ganador y un referente. Yo lo miraba mucho al Gato, ¿verdad? Me iba a ver los entrenamientos y cuando él atajaba era realmente un placer poder verlo, ¿verdad? A mí a veces me da pena con los paraguayos porque en general los paraguayos que han venido a Colombia, muchos son muy buenos. El Cali Ahorita tiene un delantero que es bueno, la Pero, gran mayoría. no, acá llegaron 3 que eran las estrellas que eran Bataglia, González Aquino y, ¿cómo? y Pues Cabañas. Esos 3. Para mí el mejor jugador que yo he visto paraguayo no es Cabañas, es Bataglia. Para mí Juan Manuel Bataglia era un jugador que no tenía... Sí, Uy, Juan Manuel sí, estuvo mucho tiempo en el Muchísimo. América, ¿verdad? Entiendo de que estuvo mucho ahí, fue exitoso también y bueno, él acá es un referente en Cerro Porteño, ¿verdad? O sea, que cuando salió acá era un Es lo fenómeno, único ídolo malo, de ¿no? ídolos también, ¿verdad? lo único malo es que sea de Cerro. Pero A mí lo que me da pena y que estaba diciendo es que uno lee la lista de jugadores colombianos, por ejemplo, que han jugado en Olimpia. A ver, atención a no, esto. Maturana. El Pony Maturana, Pony. Walter Escobar, El James, Pony. La Guama Cardona. No, pero Mao Maturana. Molina era bueno. Mao, y ahorita Y está... Vladimir Marín, que era un lateral de No, loco. pero y ahorita está Pacho, todavía El Otálvaro. Pacho Nájera. Nájera. Ah, Nájera también. No, allá Otálvaro. han llegado Otálvaro, Nájera. No, allá también han llegado muy buenos jugadores. Acá nos tocaban unos paraguayos maravillosos. Me acuerdo uno, Villalba, que no le fue bien, pero era un toro grandísimo también. Y bueno, ¿y cuál fue tu ídolo? Ya no de arquero. ¿Cuál crees que fue? Para mí fue Bataglia, pero todo el mundo dice que Cabañas. ¿Cuál fue el mejor jugador, digamos, del pasado paraguayo, quitando a Chelaver, que creo que no hay duda? A mí sí, y tuve la fortuna de poder jugar y siempre se lo digo a él, ¿verdad? El jugador más elegante y que solamente inteligente y que solamente sabía hacer puro y mero golazo de Raúl Vicente Amarilla, ¿verdad? sí, Él era sí. un fenómeno, era un fenómeno. Solo hacía golazo, ¿verdad? Como Y cabeceaba. jugó en Olimpia, jugó en Barcelona, jugó en el América, jugó en Japón, jugó en grandes equipos, pero cuando yo jugaba con él era un placer realmente tenerlo de compañero y solo hacía puros, meros golazos, no hacía cualquier gol, no te hacía, solo golazo, ¿verdad? Era un crack y de lo que me tocó ver, de los jugadores paraguayos, por lejos Raúl Vicente Amarilla, el mejor jugador. Como cabeceaba era impresionante. Era un penal. No, tenía una elegancia para jugar, una zancada, tiempo, espacio. Era demasiado bueno, demasiado bueno. Yo claramente soy más joven, pero me acuerdo, por ejemplo, de Roque Santa Cruz, que me parecía un berraco. Roque Santa Cruz, ese delincuente es mi cuñado. Un día cayó en mi casa. Te voy a pedir el Un día teléfono y cayó lo en mi- vamos a llamar. Un día cayó en mi casa, yo no entendía, pero yo nunca te invité acá, le decía yo. No, es que vengo junto a tu hermana. ¿Qué hermana? Raja de acá, le eché. Fuera. Era muy chiquito. ¿Y cómo pasó eso? Y él tenía 17 años, era un bandido ya en esa época. Y nada, un día cayó en mi casa Y no volvió a salir. ella ya no salió más y ahora tiene 4 hijos con mi hermana, ya también hace un tiempo, se casaron en el 2003 y bueno, y están ahí, ¿verdad? Hace 20 años, ¿verdad? Así que ese delincuente es mi cuñado, lastimosamente, ¿verdad? Lo sentimos mucho, Un sí. crack. Bueno, nada, Un crack. Ricardo. Un crack, aparte, él es mi amigo, o sea, antes que ser mi cuñado, es mi amigo, una gran persona y bueno, uno de los jugadores también. Él Referente. empezó su carrera a los 15 años, hoy tiene 42, es de los jugadores más longevos, sigue su carrera en Libertad y bueno, pasó por Europa. Fue a Bayern, yo hice estuvo en México, yo hice la transferencia a sí, Bayern. estuvo en el Bayern de Múnich, en el Blackburn Rovers, estuvo en el Málaga, o sea, tuvo muchos equipos, ¿verdad? Muchos equipos, ¿verdad? Sí, en el Betis también jugó y en todos los lugares donde pasó dejó su huella, ¿verdad? Así que se acuerdan muy bien de él, ¿verdad? Sí, claro. Pues, Ricardo. Ricardo, un placer. Realmente para mí No. los paraguayos siempre serán
estará en mi corazón. Yo la pasé muy bien allá. Asunción, aunque no es bonita, es un sitio maravilloso para ir. Asunción es muy fea, lo lamento. Pero lo mejor que tiene Asunción son tipos como Ricardo, que son encantadores, que son de brazos abiertos y de abrazo de gol, como decimos acá. Ricardo, muchísimas gracias. Yo espero, siempre lo voy a hacer más. Creo que mi primer equipo, hoy en día que lo miro, sí va a ser Olimpia. Desde que ganamos esa Copa Libertadores, yo tuve mucho que ver. Todo el mundo lo sabe acá, cada vez que Olimpia juega, me llaman todos mis amigos a hacer fuerza. Yo soy la barra brava del Olimpia en Colombia. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Te vamos a pedir después el teléfono de Roque. Uy, qué gran historia. Muchísimas gracias. No, del delincuente me pareció maravilloso. Ricardo, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Suerte el partido mañana. A toda la mesa. Muchas gracias a ustedes. Y que gane mañana. Órdenes y pasamos súper bien. Vale. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, Ricardo. Un abrazo.